¿Está grabando? Ahí está grabando. Sí. Ya empezamos nomás. Como dije, vamos a hablar sobre el orden político de la segunda mitad del siglo XIX y vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que hemos visto en las clases anteriores, que fue como cómo se formó la República de Chile y el territorio de Chile a comienzos del siglo XIX. Démosle nomás, amigos. Bueno, en la clase anterior vimos la Guerra del Pacífico y tuvimos que hablar sobre que había pasado mucho antes, la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, que habíamos dicho que lo que provocó eh, fue que se separó la Confederación y eso provocó, como nos ganamos la guerra, provocó que hubo como un aumento en el nacionalismo chileno y vimos también la Guerra del Pacífico que más adelante en la retroalimentación que voy a hacer voy a hablar más de eso, pero básicamente fue cuando perdimos la Patagonia y recuperamos Arica. Sigue nomás, amigo. Ya, entonces antes de empezar me gustaría hacer un glosario de palabras que van a estar presentes en la clase de hoy. ¿Alguien sabe lo que es hoy? Lo que es el Poder Ejecutivo, que es pregunta PSU. Eso lo vamos a ver más en cívica, pero ¿alguien sabe lo que es el Poder Ejecutivo en Chile? Pregunta clave igual. La PAM me dice que el presidente, exacto, el presidente. El Poder Ejecutivo es el que dirige y administra el país y puede ser, nos referimos al presidente y nos referimos también a los ministerios, a los ministros. El presidente y los ministros son el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo es el que formula las leyes y supervisa las acciones del gobierno. En este caso, hablamos del Congreso y del Parlamento, o sea, los diputados y los senadores. Tenemos también la secularización, que, amiga, ¿qué era la secularización? La secularización es cuando la iglesia pierde influencia dentro del Estado, de las instituciones, y entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros pasamos a ser como un Estado laico. Eso quiere decir que la iglesia se separa del Estado y de la institución. Claro. También tenemos la hegemonía, que con hegemonía nos referimos a supremacía, a superioridad de cierto sector político. Y tenemos también guerra civil, que es un enfrentamiento armado entre grupos de un mismo Estado, que conviven en el mismo Estado. La guerra del Pacífico no es una guerra civil, ya que es un Estado, o sea, es la Confederación Perú-Boliviana, que si bien eran dos países, se unieron en un Estado contra el Estado chileno. Una guerra civil podría ser lo que pasó en la ocupación de la Araucanía, por ejemplo, la batalla del Ilcay, fue una guerra civil porque fueron civiles los que lucharon armadamente, por decirlo de alguna forma. ¿Hay alguna duda hasta acá con alguno de esos conceptos? ¿Qué era la hegemonía, perdón? La hegemonía, nos referimos con hegemonía, por ejemplo, eh, hegemonía blanca como superioridad, como supremacía, como hegemonía blanca, supremacía blanca, cuando es como tiene mucho poder por sobre otro, eso es como una hegemonía. ¿Se entendió? Sí, Ya, bacán. ¿Ya no hay ninguna duda entonces con estos conceptos? ¿Podemos seguir nomás? Alguien me dice que no en el chat y seguimos. Quiero estar como segura. Ya. Démosle nomás a mí. Ya, sigamos nomás. Entonces, tenemos que puse una periodización que es como una forma de entender periodos dentro de la historia. Si bien yo dije que las fechas en historia no sirven de mucho, nos sirve como para ordenar un poco. Es como cuando yo expliqué que en historia estaba como la edad moderna, que era cuando es el auge del cristianismo y está caracterizada por cuando vinieron los colonos. Ahora, en el siglo XIX, nos referimos como a la edad contemporánea, que es como que ya cae el cristianismo y surge la revolución industrial. Ya. Tenemos entonces que partimos con la independencia, que es de 1810 hasta 1823. Después seguimos con la organización de la República de 1823 hasta 1830,
que la organización de la República en historiografía se refiere como a la anarquía política, que es cuando este periodo que explicó la Dani, donde hubieron como muchas constituciones que duraron muy poco tiempo. Aquí es también cuando está presente Blanco Encalada, que fue el primer presidente de Chile, y tenemos también otro suceso importante, que es la batalla del Ircay, que el 17 de abril, que da desde 1829 hasta 1830, en el cual en la batalla del Ircay pelearon los pipiolos contra los conservadores, los pelucones de ese tiempo, y ganaron los conservadores. Algo que había mencionado clases anteriores, que después de la batalla del Ircay se habla de conservadores y liberales. Antes no eran partidos políticos, sino que eran los famosos pelucones con sus pelucas y los pipiolos. Entonces, con la batalla del Ircay se rompe este proceso de organización de la República y partimos a la Primera República, que es la República Conservadora, de 1831 hasta 1861. Esta república, dentro de todo, se caracteriza porque aquí fue cuando surgió la Constitución de 1833, que es una de las constituciones como fijas, una de las primeras constituciones de la historia de Chile fijas, las cuales fue escrita con los ideales de Portales, y Portales no escribió la Constitución, pero sí fue escrita a base de sus ideales, que sus ideales, recordemos que eran presidencialistas, autoritaristas, que era un estado confesionario. ¿A qué me refiero con eso? Que la única religión que se podía impartir era la apostólica católica romana. ¿Qué más se puede decir de esta constitución? También este periodo de la República Conservadora se le llaman los decenios conservadores. ¿Y por qué decenios? Porque duraron 30 años, y como esta constitución decía que era posible reelegir a una persona, entendiendo también que hayamos dicho que igual esta república fue un poco como dictatorial, ya que se eliminó a la oposición, que eran los liberales, y el presidente no era elegido por voto, sino que era como un colegio electoral el que los elegía, y ese colegio electoral era conservador, así que en realidad mucha democracia no había, mucha libertad no había. Entonces tenemos dentro de estos presidentes, que duraron 10 años cada uno, tenemos a José Joaquín Prieto, después tenemos a Manuel Bulnes, perdón, y terminamos con Manuel Montt. Dentro de la República Conservadora también surge esto que era la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que explicamos en la clase anterior, que era esta como guerra que hubo, ya que estos dos países se unen, ya que Chile estaba teniendo como mucho boom en el comercio exterior, y ellos lo vieron como con recelo. Ellos se juntan, Diego Portales ve eso como una amenaza para él. También dentro de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana asesinan a Diego Portales por autoritarista, ya que se estaba llevándose un poco mal con la burguesía de esta época, con la aristocracia. Y también tenemos que la República Conservadora termina con la cuestión del sagristal en 1806, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces ocurre la cuestión del sagristal y tenemos nuevamente hasta 1891. Esto ocurre porque lo hicimos así, pero explicamos la República Liberal antes de explicar la República Liberal, porque la República Liberal ocurre lo de la ocupación de la Araucanía y lo de la Guerra del Pacífico, que le habíamos hablado en las clases anteriores. Pero como que ¿tema? Se me está yendo el audio, ¿es verdad eso? Sí, yo te escucho como robot. Ay, no. ¿Y ahora? Ahí sí. Debe ser el internet. Ya, bacán. A ver, el internet. Calmación. No me sale que tengo buen internet. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, ahora está Ya, bien. bacán. Quizá era porque tenía como muy lejos el audífono. Entonces tenemos que dentro de la República Liberal ocurre lo que llamamos la ocupación de la Araucanía en 1879 a 1884, y la Guerra del Pacífico de 1879 a 1884, que son dos procesos que ocurren casi al mismo tiempo. Habíamos hablado que la ocupación de la Araucanía, si bien se dice que los liberales
eran como los buenos de esta parte como de la historia, como la izquierda y la derecha, entendamos que los liberales igual venían como con ideas del progreso indefinido. Como estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, en Europa en este tiempo estaba ocurriendo lo que hablamos como la segunda revolución industrial, cuando viene está como el avance químico, el tema del darwinismo, el progreso indefinido. Como en esa parte vamos, todavía no estamos en la Primera Guerra Mundial. Entonces los liberales, inspirados por este como pensamiento de los liberales de Europa, instauran el progreso y con eso ocurre esto de la ocupación de la Araucanía y la colonización de la Araucanía, que me he dicho que eran dos cosas distintas. La colonización partió de a poquito, con esto que hablaba la Dani de que llegaron alemanes, italianos, creo que también, tanto claro, los croatas, tanto a la Araucanía como también a la, ay, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Punta Arenas? La ¿Cómo se le llama Patagonia. ese sector? La Patagonia. Y lo que produjo esto claramente fue que, si bien fuera poquito, fue como una colonización hormiga, provocó el despojo de los araucanos mapuches en este tiempo de sus tierras fértiles, ya que habíamos dicho esta frase de indios malos, tierras buenas, ya que esto fue totalmente por un tema económico, pero también fue como por un tema político, ya que no eran bien vistos para el progreso los pueblos originarios. También por culpa de esta ocupación de la Araucanía y colonización de la Patagonia, tenemos por ejemplo a los Selknam, que también fueron como despojados y asesinados de sus tierras. Algo que también ocurre acá, que creo que se me olvidó mencionar, fue que en la Guerra del Pacífico, como Arica, recuperamos Arica, o sea, no es que recuperamos porque Arica nunca fue nuestro, intentamos que está como que Chile llegaba como desde el desierto de Atacama para abajo, y el desierto de Atacama era como una frontera y no era de nadie. No es como que recuperamos Arica, sino como que nos apropiamos de Arica. Ahí habían pueblos, eh, estaban los Aymara y habían Quechua también. Así que los pueblos que vivían en este terreno tuvieron que chilenizarlos. Así que igual podríamos hablar como de una ocupación eh, como a los pueblos indígenas en ese proceso. Y eso básicamente con lo que es la Guerra del Pacífico y la ocupación de la Araucanía. Y después de la República Liberal tendríamos también la República Parlamentaria en 1891 a 1925, después la República Presidencialista a 1925 hasta 1973, y de ahí ya parte la dictadura militar que llega hasta 1990, y de ahí ya podríamos empezar a hablar como de la transición, como Elwin hasta el día de hoy. ¿Hay alguna duda con esta línea de tiempo? ¿Algo que no se entienda? Intento explicarlo como lo más rápido posible, ya que es materia que igual ya vimos. ¿Alguna duda? Clarísimo. Ya, bacán. Bacán, bacán, bacán. Entonces, sigamos nomás con la próxima, amiga. Ya entonces, la segunda mitad del siglo XIX. Como había dicho antes, para posicionarnos un poco como para volver y no perder el hilo con las clases que venimos viendo de Europa, en la segunda mitad del siglo XIX estamos en este proceso de la revolución industrial, hablando un poco más de como la segunda revolución industrial, cuando está como este auge de la química, el tema de la mejoría de los barcos, que hay como mejor conexión con el mundo, con los otros países, cuando empieza como a levantarse este imperialismo, empiezan como a abandonarse antiguos imperios, como puede ser el Imperio de España. Y tenemos que en esta segunda mitad del siglo XIX ocurren grandes transformaciones, como puede ser, por ejemplo, que los sectores medios y populares adquieren más protagonismo. También tenemos que el salitre, que lo mencionamos en la clase anterior con el tema de la Guerra del Pacífico, permite un crecimiento económico para Chile, lo cual provoca que en Chile haya como más trabajo y que haya más migración del centro de Chile hasta a esas zonas donde están las empresas. Y tenemos también que el Congreso adquiere más poder. Esto refiriéndonos también un poco a
abandonar como esa idea que tenía la República Conservadora de que el poder máximo, la autoridad máxima era el poder ejecutivo, o sea, que era el presidente el que tenía todo el poder, y después de que eso hubo una crisis en la República Conservadora, esa idea de que esa idea de presidencialismo se va como olvidando y el Congreso empieza a tener más poder. Dale nomás, amiga. Entonces, volviendo un poco a la materia de antes, ¿alguien sabe quiénes eran los liberales en el siglo XIX? Acordándonos del tema de la independencia de Chile. ¿Se hacen alguna idea de quién eran los liberales? ¿A qué estamento económico pertenecían? ¿Cuál era como su rol en el país? ¿Eran gente pobre? ¿Eran gente con plata? ¿Alguien se acuerda un poco de quiénes eran? Los que defendían principalmente la libertad de las personas, ¿no? Claro, sí, exacto. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? ¿O que se acuerde de la materia? No, para explicarlo, lo voy a explicar. Entonces teníamos que hasta 1856, que es cuando estaba Manuel Montt como presidente de Chile, recordar que yo había dicho que algo que caracterizó el gobierno de Manuel Montt fue que empezó a haber una crisis en la República Conservadora. ¿Por qué una crisis? Eso se explica con la Constitución de 1833, que decía que el Estado era un Estado confesionario. ¿A qué me refiero con que era un Estado confesionario? Que la Iglesia y el Poder Ejecutivo estaban unidos, eran igual de importantes. ¿Y eso qué provocó? Que hasta qué punto la Iglesia se puede meter en el Estado y el Estado se puede meter en la Iglesia. Eso empezó a ver como, gracias a eso que se tenía entendido en la Constitución, empezaban a haber roces porque habían conservadores que creían que la Iglesia tenía que estar separada al Estado, y habían conservadores que creían que el Estado era muchísimo más importante, que la ley era muchísimo más importante que la Iglesia misma. Entonces tenemos que, en este punto, hay como una hegemonía conservadora, una supremacía conservadora, ya que desde la Constitución misma de 1833 se eliminó la oposición. No era como que en el Congreso hubieran mitad conservadores y mitad liberales, sino que no había oposición, era solo un partido político, un monopartido. En el gobierno de Manuel Montt surgen formaciones liberales desde abajo, como puede ser el Club de la Reforma, la Sociedad de la Igualdad, que eran liberales que empezaron a hacer política de otras formas, como juntándose, haciendo charlas, haciendo reuniones, que igual es una forma de hacer política en esa época, pero fuera del Estado. Tenemos entonces que los liberales era una posición política inspirada por la Revolución Francesa, por la independencia de Estados Unidos, entender un poco que los liberales eran parecidos a los burgueses de Europa, cuando eran estas personas que estaban en contra del rey, de la monarquía, de la iglesia, eran personas laicas, eran un poquito parecidos a estos burgueses, ya que los criollos de esta época, en la era de la independencia, fueron a Europa y se nutrieron con estos conocimientos de los liberales, que venían desde la Ilustración, mucho antes. Entonces, tenemos también que los liberales buscaban una separación, como lo que habíamos, una secularización del Estado, o sea, que el Estado se separara de la Iglesia. También teníamos que ellos buscaban la soberanía popular, que en esa época no había, ya que recordemos que para votar en la República Conservadora uno tenía que tener cierta edad, y aparte de cierta edad tenía que tener como cierto estatus económico, o sea, si tú no tenías una casa, si no tenías trabajo, no podías votar, ni hablar de si eras esclavo o si eras mujer, tampoco podías votar, solo las personas con plata. Y también tenemos que estaban a favor también de las libertades individuales.
¿Qué más decir? Bueno, los liberales en esa época eran gente igual de la aristocracia, igual que los burgueses en esa época, en Europa, eran personas intelectuales por este tema como de la enciclopedia que viene de la ilustración, y que estaban totalmente en contra de los ideales portalianos. O sea, los ideales portalianos era mano dura, era casi una dictadura, era presidencialista, era cristiano, entendiendo que Diego Portales viene de una familia de cristianos, de la iglesia. De hecho, a Diego Portales, antes de ser la persona que conocemos ahora, le habían dado la oportunidad de ser cura, de ser dueño de alguna iglesia, y él decía que no, que él quería seguir su vida, su camino de vida, alejado de las empresas de su familia, y así fue como se convirtió en la persona que es ahora. ¿Alguna duda con los liberales? Quizás estoy hablando muy rápido. ¿Alguna duda hasta acá de quiénes serán los liberales? ¿Se entendió un poco cuál era la idea? Que eran totalmente lo contrario a los conservadores. Pero hay algo muy curioso que pasa acá, porque yo mencioné que los liberales estaban a favor de la soberanía popular y de las libertades individuales. Y como vimos en la periodización que puse antes, que era como esta línea de tiempo, fue justo en esta época de la República Liberal donde ocurre la ocupación de la Araucanía. ¿Por qué? Si ellos estaban a favor de las libertades individuales, y tenemos esta idea de que ellos eran como los buenos de la película, porque ellos venían con las ideas de la ilustración, de esta idea como de progreso, de que hay que progresar para ser mejor, el progreso indefinido, como le llamamos. Entonces, en esta idea de nación, en esta idea como de progreso, de supremacía, no caían los indígenas en esa idea de nación. Ya, esta como ocupación, este como genocidio que se le hizo a los pueblos originarios, venía más como con esta excusa como del darwinismo social que explicó la Dani, como de, tenemos la idea de que quizás los conservadores en esta época, en la época de la ocupación de la Araucanía, estaban en contra del genocidio de los mapuches, ya que ellos decían que ellos eran los primeros chilenos. Pero aquí igual ocurre como una contradicción, ya que ellos van a estos lugares a cristianizarlos. Esto que hablaba la Daniela de la aculturación, de que se pierde la cultura. Ay, creo que se salió el PowerPoint. ¿Qué? Creo que se cayó la Daniela. Ya, pero sí lo voy a seguir explicando. Entonces tenemos que como la colonización que se hizo antes, muchos años antes de la independencia de Chile, habían venido los europeos para acá con estas ideas como cristianas, pero ellos venían más como con la idea de cristianizarlos porque lo veían como bestias, como que ellos al cristianizarlos le estaban dando como paz, se iban a ir como al cielo, por decirlo de alguna forma, pero solo venían con ese rol, ya como de cristianizarlos, no venían a matarlos, si bien cuando llegaron aquí a América, igual hubieron como genocidios, ellos venían como más para eso. De hecho, recordemos que en la historia de Chile, cuando llegan los europeos, hay un punto en el que hay como un parlamento en el cual le dan entre el río Biobío hasta Tolten, todo ese terreno era para mapuches, así que igual los cristianos europeos conservadores de alguna forma tenían como una idea como de conversación con ellos, como no matarlos, si bien era como cristianizarlos. De hecho, a estas como zonas que era como de los mapuches, iban curas a dar como charlas. Esa era como su idea de ocupación de la Araucanía, como más como desde la iglesia. Los liberales querían destruir, querían hacerse cargo de ese territorio, ya que ese territorio, volviendo a lo que había dicho antes, está como lugarcito que se les dio a los mapuches desde el río Biobío hasta Tolten, no era territorio chileno. Pero en la Constitución de 1833, los chilenos como que se adueñan de eso, dicen, no, sí, Chile llega desde el desierto de Atacama hasta abajo y todos son nuestros. Contando también la Patagonia, el tema de Punta Arenas, de Tierra del Fuego, que no eran territorios que se les dieron, sino que ellos como que querían ocuparlos a la fuerza. Ya, así como para que entender un poco que quizás
los liberales, si bien eran gente muy simpática, que tenía ideales súper buenos, igual hay que como que criticar un poco esa forma, ese punto de vista como progresivo que ellos tenían. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna duda de lo que dije? Hablé mucho quizá, es que quería que quedara claro eso. ¿Queda claro de quién eran los liberales? ¿Y cuál es como la cara fea de los liberales? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Entonces, sigamos nomás. Entonces, la cuestión del sacristal. ¿Qué pasó en 1856? Entendamos que el gobierno de Manuel Montt, que tengo la fecha exacta aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Que el gobierno de Manuel Montt, que es parte de 1851 hasta 1861, fue uno de, se dice, que fue uno de los gobiernos como más autoritarios, como brígidos, por decirlo de alguna forma, que tuvo la República Conservadora, ya que al haber tantas crisis, más encima que desde Bulnes, que venía como apareciendo esta oposición liberal, estaban como asustados, así que empezaron a ser muchísimo más estrictos. Ocurre que hay como una crisis en el proyecto que tenían los liberales de república. ¿Por qué hubo una crisis? Primero, por lo que había dicho anteriormente, con esta aparición de la oposición liberal, con el Club de la Reforma, la generación del 42, creo que se llama, sí, la generación del 42, la sociedad de la igualdad, que son estas como formas de hacer políticas fuera de lo que es el Estado en sí, entendiendo que el Estado son este tema de la Constitución, las leyes, los cargos, hacían política de otras formas. Tenemos también la Revolución de 1851 y la Revolución de 1859, que también fueron como enfrentamientos entre liberales y conservadores. También tenemos la misma cuestión del sacristal, que fueron sucesos que fueron como rescabrajando un poco lo que era el proyecto conservador que se tenía en ese tiempo, como que se fue separando un poco, eran como roces entre los mismos conservadores, mucha pelea de la oposición, y eso hizo que este gobierno que era tan autoritario empezara como a desmoronarse solo. Entonces tenemos que... Sí, ¿por qué? Y ahora sí. Tenemos entonces que dentro de esta República Conservadora, como había dicho antes, que se tenía esta idea de que era un Estado confesionario, en el cual al estar tan unidos la Iglesia con el Estado, hubieron choques entre él, ya que no se sabía hasta dónde podía intervenir uno de otro, hasta cuánto la Iglesia se podía intervenir en el Estado y cuánto el Estado podía intervenir en la misma Iglesia. ¿Y cómo se ve este problema? ¿Cómo se materializa en la cuestión del sacristán? ¿Qué pasó? Pasa que a don Pedro Santizales, al cabro que está ahí sin el gorro, él es don Pedro Santizales, lo acusan porque rompió una claraboya donde se guardaba el vino. Una claraboya es como una ventanita, esto es como donde se guarda como el copete, donde se abre, es como una puerta con ventanas, se la echó. Y pasa que Rafael Valentín Valdivieso, el cual era un deán, que es la persona que está ahí, lo acusa y le dice, no, ¿sabéis qué? Tuviste esta falta, te echamos de la iglesia, te corremos de tu cargo. O sea, lo despiden un poco del cargo que tenía de iglesia. Y don Pedro Santizales se pica y va al tribunal eclesiástico a apelar en contra de que era muy injusto que a él lo sacaran porque él no rompió la claraboya, sino que la rompió su hijo. No sé si será verdad o no, pero más la caca que se manda el hijo. Me da mucha risa esa parte de la historia. Entonces le dice, no, ¿sabes que fue mi hijo el que la rompió? El tribunal eclesiástico dice, no, ya sé que tienes toda la razón, así que ordenan que haya una reinserción a su cargo como sacristán. Pero
Valentín Valdivieso se enoja, el deán se enoja porque no le hicieron caso a lo que él le pidió, y va al Tribunal Superior Eclesiástico que se encontraba en La Serena y pide que se le haga caso al primer veredicto que él había hecho, cosa que el Tribunal Eclesiástico de La Serena le da la razón al deán, al que tiene el gorrito, el que está al lado, y don Pedro Santizales, como asustado de la situación, comete un acto que es el que cometió un acto que es el que como que cambia todo el sentido de esta cuestión, porque entendamos que este fue un problema súper doméstico, o sea, fue algo que ocurrió dentro de la iglesia, y lo que hace don Pedro Santizales es que va al tribunal civil a acusar que se le devuelva su cargo, o sea, pasa del tribunal eclesiástico directamente a un tribunal civil, o sea, a una cuestión como del Estado, básicamente. Y el Estado, el tribunal civil le da la razón al sacristán y llevan este caso a la Corte Suprema, el cual la Corte Suprema le da la razón a este sacristán y vuelve a su cargo. Entonces tenemos que este fue un problema doméstico, por decirlo de alguna forma al principio, que fue algo que pasó dentro de la iglesia, que después pasó a ser algo judicial, ya que don Pedro Santizales va al Tribunal Civil a acusar como injusticia que se le hizo, injusticia entre comillas, y después esto pasa a algo político. ¿Por qué algo político? Porque Valentín Valdivieso encuentra que lo que hizo don Pedro Santizales va totalmente en contra de la iglesia y le va a pedir ayuda a su amigo Manuel Montt. Le dice así como, oye, ¿sabéis qué? Nada que ver, que el Estado se meta en cosas de la iglesia porque están violando la ley del Señor, el derecho divino que se nos da, y todo el cuento, ya que Manuel Montt era como el presidente de la iglesia en ese tiempo, como el que la cuidaba, siendo él el presidente de Chile. Pero pasa que Manuel Montt estaba como entre la espada y la pared, porque él igual como que tenía esta idea muy conservadora de que no hay nada que esté por sobre la ley, ni siquiera Dios está por sobre la ley. Así que como que le hace un poco como la desconocía a su amigo el deán, a Rafael, y es cuando empieza a quedar la escoba, porque este caso que pasó de algo doméstico, después pasó a algo judicial, pasa a ser algo político. ¿Por qué político? Porque este caso demuestra esa como diferencia que había entre los conservadores, que habían conservadores muy cristianos que creían que nada podía tocar la iglesia, que la ley no podía estar por sobre la iglesia, ya que había otra ley como un poco como imaginaria, que era hasta como el derecho divino que se le llama, y que ahí no se podía meter el Estado. No era más importante el Estado que la iglesia. Y estaban los otros conservadores que se llaman los monteístas, creo que se llaman, que son los que estaban a favor de Montt, que decían que el Estado y el Poder Ejecutivo era mucho más importante, que la iglesia tenía muchísimo más poder. Entonces es aquí cuando se separa, se quiebra esta como amistad conservadora y surge el Partido Conservador, que eran los que estaban a favor de la autonomía de la iglesia, que la iglesia hiciera autónoma al Estado y que el Estado no pudiera meter las manos en la iglesia. Y estaba el Partido Nacional o monteísta, como se le llama a veces, que eran los que estaban a favor del ejercicio pleno del poder presidencialista. ¿Y qué ocurre acá? Que hay como una unión entre, ¿cómo se le llama? Hay una fusión liberal conservadora, la cual el Partido Conservador, que estaba a favor de la autonomía de la iglesia, se une con los liberales, o sea, se une con la oposición de ese tiempo, ya que estábamos como ya terminando el periodo de Montt y se iba a tirar Antonio Varas, que era como el ministro del Interior de Manuel Montt, lo que iba a decir que como ellos eran como bien amigos, iban a seguir con este pensamiento de que la iglesia era superior a la iglesia, o sea, que el Estado era superior a la iglesia y que se podía meter en la iglesia. Así que los conservadores que estaban en contra de ellos se unen y tiran a, ¿cómo se llama el primer presidente de este caballero? Antonio Ríos. José Joaquín Pérez debería ser. Sí, a José Joaquín Pérez, tiran como candidato a la presidencia a José Joaquín Pérez, y los conservadores del Partido Nacional Monteísta, que estaban a favor de Montt,
tiran a este candidato que era Antonio Varas, que era el primer ministro de Montt, y termina saliendo por mayoría José, ¿cuánto? José Joaquín. José Joaquín, y sale él. Y así es como se le da fin a la República Conservadora, ya que no sale Antonio Varas, y empezamos ya cortando esta dictadura conservadora que hubo como sin oposición, y partimos ya a la República Liberal como tal. ¿Se entendió lo que pasó con el sacristán? Es una historia que me da mucha risa, pero ¿se entendió un poco lo que pasó? ¿Por qué escaló tanto? Están rompiendo Claro, mis fue un cosas. error. Fue un error. O sea, imagínate ser el hijo de ese, ser el cabro chico que se echó la puerta. Mansa cagada. Imagínate. Ya, bacán. Dicen que sí, que quedó todo claro. Ya. ¿Cómo cambiar la Tengo una historia de Chile consulta. en un paso? ¿Sí? José Joaquín Pérez, ¿cómo fue escogido? ¿Cómo era el momento en ese tiempo de votación? ¿Cómo fue escogido? Por el... Ah, claro, es que en esa época el presidente era elegido como por un colegio electoral, no era elegido por voto directo. Pero ocurre que en el colegio electoral donde se hacían las votaciones había más conservadores, más partidos como de los que estaban a favor de la emancipación de la iglesia. Y por eso es que salió él. No es como que hayan votado los liberales y los conservadores, sino que dentro del colegio electoral donde se encontraba, había más gente que tenía como esta idea de que era mejor romper con esa dictadura conservadora que había. Y así es como lo eligen a él. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya, bacán. Ya entonces, si quedó todo claro, amiga, pues seguimos. Ya, continuamos. Entonces, como venimos hablando, aquí, sale electo José Joaquín Pérez, que igual viene de esta como alianza liberal conservadora, no es totalmente, digamos, liberal. El primer caballero que vemos aquí sería José Joaquín Pérez, luego tenemos a Federico Razzoli, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría, José Manuel Balmaceda, que vendrían a ser los 5 presidentes como de este periodo. Digamos que en este tiempo también se limita como este derecho a reelección, por eso los presidentes vemos que tienen periodos mucho más cortos en el gobierno. ¿Qué pasa con los gobiernos liberales? Cierto que venimos como de esta oposición naciente contra el conservadurismo, digamos desde el movimiento intelectual de 1842, la Sociedad de la Igualdad, y todos estos movimientos como más liberales cercanos a estas ideas de las que venimos hablando, es que tienen la posibilidad de surgir estos gobiernos y que vienen con unas ideas como de cambio, como decíamos, como volver un poco al poder popular, vamos a ampliar también el derecho al voto, cosas que vamos a pasar a revisar ahora dentro de todo lo que son las reformas liberales. Entonces, la profe Maca ya había hablado de esto, de que en dado momento se realizan muchas reformas a la Constitución de 1833. Como les vengo hablando, se suprime este derecho como a reelección inmediata del presidente por un segundo periodo. Entonces ahí vemos que el periodo está mucho más acotado, digamos. Hay más movilidad. El tema de los senadores que permanecen 6 años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Y como vemos, se da esta separación como de la iglesia, entonces ahora tenemos que los sacerdotes, por ejemplo, no pueden ser elegidos diputados, no pueden ocupar cargos dentro del gobierno. No, no se meten como en temas de política, no se los deja. A ver, aquí hay un tema bien importante, que es el tema de las reformas al Código Penal y a la ley electoral. Se amplía el derecho a voto, sobre todo estos como hombres como veníamos, de mayores de 21 años casados, los de 25 que eran solteros, y se elimina como este requisito al que venimos hablando de renta, como de propiedades, y el único requisito que se les está pidiendo ahora para que tengan derecho a voto es que sepan leer y escribir. Entonces eso aumenta la población que tiene el derecho a voto. Ya no son un grupo tan reducido. ¿Qué más? La reforma al Código Penal. Como venimos hablando, se da esta secularización, esta separación de la Iglesia y el Estado, y
se prohíbe que los sacerdotes sean como netamente juzgados por el tribunal eclesiástico, que es como lo que pasó con la cuestión del sacristán, ¿cierto? Entonces ahora son netamente juzgados por tribunales civiles, o sea, válidos como ante la ley del Estado. Aquí hay una cosa bien importante que se da como este tema de que ahora con las elecciones se dan de cierta forma distinta. Esta foto que tengo acá es como de los primeros vocales de mesa que hay en elecciones presidenciales, municipales y todo este tema. Porque ahora lo que hay es como un registro electoral de todas las personas que van a votar, que tienen el derecho a voto. Antes eran como los municipios los que definían un poco cómo se realizaba la votación. Entonces eso sucedía mucho, que hay como mucha interrupción electoral, como compra de votos, el voto no era totalmente secreto. Entonces eso tenían como mucha interrupción, digamos, las personas como más poderosas que tenían como intereses de ser elegidos en la política, entonces tenían como muchas más posibilidades de salir elegidos de ellos debido como a esto de que el voto no era secreto, no se resguardaba como ese derecho a tener un voto secreto. Pero ahora con lo que hacen las reformas de los gobiernos liberales, está el registro electoral, hay como más libertad en ese sentido en torno al voto. Es mucho más seguro, digamos. Y son cosas que permanecen, si se dan cuenta, hasta el día de hoy. Tenemos como el registro electoral de todas las personas que pueden ir a votar, los colegios electorales y todo este tema. A ver, voy en un momento a este tema de la guerra civil, que viene a suceder hacia el final de los periodos liberales. ¿Qué sucede acá? ¿Cierto que hablábamos de que el Congreso ahora tiene mucho más poder? ¿Qué pasa? Que tiene como atribuciones como poder, por ejemplo, aprobar la ley de presupuesto. Entonces ellos son los que ven como los gastos, digamos, fiscales o públicos. Y en realidad el Congreso tiene tanto poder ahora que puede interrumpir también como las labores presidenciales. Se pueden acusar ministros, y eso va perjudicando de cierta forma también en especial el gobierno de Balmaceda. Llegó a tener casi 13 cambios de gabinetes a lo largo de todo su gobierno. Entonces, como les decía, el Congreso ahora, teniendo todas estas facultades, puede aprobar la ley de presupuesto anual, la continuidad de la gente en el ejército y la marina, tienen como mucha incidencia militar en ese sentido. En dado momento, Balmaceda, como recién llegado, digamos, al gobierno, viene con una serie de propuestas que son como que llegan mucho a intervenir en lo que son, por ejemplo, la economía salitrera, que está como muy en auge en este periodo, y que también está en manos de capitales como privados ingleses. Entonces, Balmaceda de cierta forma se mete como en una disputa, como con los dueños de la salitera, que él lo que quería hacer era como eliminar el monopolio. Entonces, que fueran más empresarios los que pudieran ser propietarios de las empresas salitreras, de las oficinas salitreras, ya que todas las compañías eran como casi todas de propiedad británica. Entonces él quería meter como capitales chilenos, por decirlo así, dentro del negocio salitrero. Otro tema que salió de aquí también fue que él quería crear como una moneda de circulación única, que en este tiempo no existía. Por eso me voy a adelantar un poco, aquí en la economía del salitre. Siempre se nos habla como de las fichas que hay dentro de la salitrera, que son netamente de uso dentro de la oficina, entonces eso de cierta forma amarra mucho al trabajador. Viven prácticamente como bajo el régimen como del dueño de la salitrera. Entonces cada oficina tiene como sus propias fichas. Aquí tenemos la de Antofagasta, por ejemplo, son 20 centavos, que se van como a intercambiar por mercadería a las pulperías y todo este tema. Entonces lo que quiere hacer Balmaceda es como eliminar este sistema y crear como una moneda de circulación única.
Entonces, entre como en tanto conflicto con el Congreso, con todas las reformas que quiere traer, que el Congreso declara su gobierno inconstitucional. Cuarto. Se van como, van a entrar como una disputa política súper grande, porque ¿cómo va a ser el Congreso que se va a ir como en contra del presidente? Como no existía en este tiempo como un límite para las discusiones parlamentarias, como ya de aquí a 30 días tenemos que tener la ley lista, sino que podían prolongarse indefinidamente, y en vista de todas las cosas que quiere hacer Balmaceda, deciden como, ya sabéis que no vamos a aprobar la ley de presupuesto, como cierta medida de presión. Y el mismo Balmaceda va y decreta como en 1891, el 1 de enero, que la ley de presupuestos va a ser la que rija que la ley de presupuestos que rija este año va a ser la misma del año anterior. Y como Balmaceda va y toma estas medidas como solo, por eso el Congreso declara su gobierno como inconstitucional. Y ahí empieza como más bien son como los inicios de la superguerra civil que vamos a ver. ¿Me detengo? Preguntas, dudas, hasta acá. Voy a profundizar un poquito más en lo del salitre después si no queda claro, aunque igual es un tema que ya hemos revisado bastante, pero si hay dudas no se preocupen. ¿Sí? ¿Alguien con alguna duda? Ujú. Amiga, yo tengo una duda. A ver, ¿No es cierto que dígame. se amplió el tema electoral Ujú. solo para los del Parlamento o el presidente sí podía ser votado? El presidente, Parece que sigue siendo por sí, voto de la... Sí, sí, lo que se llama voto censitario también. sí. Ah, ya. Tenía como esa duda de que si era solo... Si el presidente todavía puede ser votado, pero al parecer Claro. no. Eso creo que viene más como con la República Presidencialista después. Ujú. Entonces, no. Mm, a ver, ¿qué más? ¿Algún otro detalle que se me haya ido escapado? El Código Penal. En sí hay que entender que los liberales vienen con toda esta onda de volver como ampliar como el poder popular. O ir eliminando también cosas que hicieron los conservadores, cosa de ampliar como las libertades ciudadanas también. ¿Qué más? Viene la secularización del Estado. Ya. A ver, aquí. El tema del salitre no se limita solamente a los periodos liberales, sino que va a tener una continuidad también hasta ya entrado el siglo XX. Recordemos que después claramente como esta economía salitrera, que era la principal fuente de ingresos de Chile, va a ir en decadencia luego de la entrada, la Segunda Guerra Mundial. Igual se habla de que Chile fue como el país más afectado económicamente debido a la guerra, más que los mismos países que estaban dentro del conflicto. Y también va decayendo un poco la industria agrícola, lo que veníamos hablando del trigo, pero eso ya mucho más después, entrado el siglo XX. Entonces, como decíamos, la Guerra del Pacífico, que igual se da dentro de estos gobiernos liberales, recordemos,
y como decíamos, permite incorporar todo este territorio que es súper rico en salitre, donde están las oficinas salitreras inglesas, y todo eso le va a dar como todo este auge económico. Pero este auge no va solamente a limitarse a como el mismo crecimiento del salitre, sino que va a afectar otras industrias, como la agricultura, por ejemplo. ¿Qué pasa con la agricultura? Que al haber tanta migración hacia el norte, se necesita como que hayan productos que lleguen hacia esos sectores para alimentar a la población. Entonces, en el sur de Chile, donde están todas estas tierras recién adquiridas, tierras fértiles, se va a empezar a producir, no sé, pues, trigo, todos estos productos, y se van también a exportar hacia el norte, o sea, exportar, se van a llevar hacia el norte, en función de suministrar también a las oficinas salitreras. Quiero hablar del caballero que está aquí. Este caballero es John North, que era como el más bacán, el con más plata, el con la oficina salitrera más grande en el norte. Y él fue como de los principales opositores a lo que quería traer Balmaceda, como esta cosa de que fueran otros empresarios también los que tuvieran salitrera. Entonces él también va a tener como cierta incidencia dentro de lo que es la guerra civil, que que la guerra civil es como complicada porque se mandan como tropas al norte como para de cierta forma ir quitándole como las oficinas salitreras, y es como un enfrentamiento muy, muy desmedido en torno a la fuerza también. Eso, amiga, algo que agregar. Espérate. Bueno, igual lo que dijo la Daniela sobre todas estas reformas que hubieron, el tema del salitre, igual lo habíamos visto en el tema de la guerra del Pacífico, como que materializan un poco lo que había dicho antes, pues de que en la segunda mitad del siglo XIX hay como grandes transformaciones debido a este tema de los liberales. Pues tenemos que, gracias a que se extiende este tema del derecho como a voto, de que ahora solo hacía falta como solo saber leer y escribir, los sectores medios y populares, no bajos quizá, pero sí populares, como la clase media, no había clase media en ese tiempo, pero este tema como del sector medio, adquieren protagonismo dentro de lo que es su país, porque antes no podían votar. Y entendamos que esto igual duró 30 años, así que fue harto tiempo, no fue como, no fueron 4 años, fueron 30. Ya, así que igual es harto tiempo. Tenemos también este tema del salitre que ha dicho la Daniela, que permite como igual un crecimiento económico dentro de todo, ya que era como el boom del salitre. Después viene este tema del salitre como sintético, que como que deja Chile un poco como, ¿y ahora qué? También entender que en esta época igual el tema de la agricultura y el tema como del, ¿cómo se llama esto que sale de los árboles como para hacer papel? Ay, tiene una... No es acerrín, se llama acerrín. No, La celulosa. La celulosa. El tema de la celulosa también hace que deforeste la Araucanía, porque esto el tema de la ocupación y la guerra se te ocurre aquí mismo, por este tema como económico, de subir un poco como de liga dentro de los demás países de Latinoamérica. ¿Qué más? También tenemos que el Congreso adquiere más poder, ya que se corta esta idea de que del presidencialista, claro, el presidencialismo que se tenía de los conservadores, que nadie podía como decirle que no al presidente, de hecho nadie podía como juzgar al presidente, y se le juzgaba como lo que hizo el Rafael Valentín Valdivieso, que él se enoja con Manuel Montt. Es un desacato, porque desacato es cuando tú no le haces caso como a una autoridad del Estado, y eso es penado por la ley. Como ese tipo de cosas ocurría, y ya cuando empiezan estos gobiernos liberales, se corta un poco eso, ya no es tanta dictadura, se podría hablar un poco esto que había dicho como de esta doble moral como de la libertad, de que quizá era una libertad para unos pocos nomás. Ahora era para más personas, porque igual más gente podía votar. Pero se tenía esto de, igual en esta época, igual habían esclavos,
habían esclavos, estaba este tema como de los pueblos originarios, de que fueron asesinados en masa, pero el Congreso igual adquiere más poder que el presidente. Y de hecho creo que es en esta época donde parece que se hace una ley en la que gente del Parlamento igual podía juzgar a los ministerios, Sí. si no les parecía. Sí, eso es como una gran ley que se hace porque tenía esta idea de que el Poder Ejecutivo era como la máxima autoridad. Ahora el Parlamento, que era el Poder Legislativo, podía decir así como, oye, ¿sabéis que no me cae muy bien este ministro? Como juzgarlo, como para ver como qué estaba haciendo con la plata, por alguna forma, como si era un poco como chanta. Eso es algo que se hace y eso es lo que le da más poder al Congreso, de que era mucho más importante. Sí, pues es esta censura y de hecho el ministro es acusado y tiene que renunciar al tiro, ¿cachai? No Sí, es como sí. un juicio de decir ya tú eres inocente. Es al tiro. Otro tema que iba a hablar como del tema de la secularización, que igual los liberales vienen a defender también la libertad de culto. Sí, o sea, creo que había libertad de culto, pero igual tenía que ser dentro de la casa. Sí, sí, era todo como dentro de podíais lo ser privado. musulmán, pero dentro de tu casa. Como no podíais salir a la calle como el pastor Soto, como a Claro, predicar cuestiones en la calle, solo podías hacerlo si eras cristiano. No se podía como manifestar ningún otro tipo de religión. Pero creo que la religión sigue siendo la apostólica católica romana, solo Sí. que ahora hay como libertad de expresión, pero con ciertos límites. Claro, lo que pasa aquí es que se da esta como idea de ampliar esta libertad de culto también por el tema de los inmigrantes que llegan de Alemania, que practican como la religión más cercana al luterano. Entonces, también como en función de todas estas personas que tienen un credo distinto venido de Europa, se amplía esta libertad de culto. Oh, no tenía idea. Todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo, no sabía ese dato. Pero básicamente eso, como para recordar como cuál es como el gran cambio que ocurre en la República Liberal, que se corta todo lo del conservador. O sea, si tenéis claro todo lo que pasó en la República Conservadora, que era como una dictadura, que no había oposición, ahora sí hay oposición. De hecho, la oposición se unieron para tener este presidente, y fue un poco más como democrático. O sea, no democrático porque habían personas de distinto pensamiento, pero igual como que no votó nadie, como no votaron como los civiles. Pero se tiene como esta idea de que cambia todo, cambia las reglas del juego. ¿Alguna duda hasta acá del periodo? ¿Se escucha mal el micrófono de nuevo? Oh, Dios. Voy a tener que comprarme un micrófono nuevo, lo siento. Un micrófono profesional. ¿Pero queda alguna duda hasta acá? Sobre la reforma. Todo bien. Igual en las reformas están las leyes laicas. ¿Qué significa esto? La iglesia deja de tomar los registros de los nacimientos y ahora lo hace el registro civil. Okay. El único matrimonio válido ante la ley es el civil. El religioso lo puede celebrar igual, pero el civil es el que vale. Y también está la ley de cementerios laicos. ¿Qué pasa? Que personas se sepultan las personas sin considerar como las creencias, ¿cachai? No es como un cementerio solamente para gente católica, sino que cualquiera puede ser enterrado sepultado como en un cementerio municipal. Claro. Igual tiene harto sentido de que se hace como que se separa un poco la iglesia del Estado, porque de hecho los liberales eran laicos. Así que es como una de las primeras reformas que hacen y cambios es ese, viendo como sus ideales. Así que yo creo que no hay ninguna duda hasta acá. Digo, todo claro. Como para ir cerrando. ¿Qué hora es? Son como las 5. Pasado de las 5:30. Ya.